porque la patología materna es muy interesante, puesto que eh, las personas o las mujeres estamos, cuando no estamos embarazadas, estamos como en lo fisiológico. Entonces, el embarazo tiene cambios fisiológicos y se sale de esa normalidad. Y cuando llega la patología obstétrica, se sale también de esa nueva normalidad. Entonces son como dos saltos hacia adelante para que el cuerpo de una madre cambia. Y esto pues proporciona una situación que a veces es difícil diagnosticar con las pacientes. Entonces, cada que hablamos sobre sepsis o sobre choque séptico en las pacientes embarazadas o cualquier patología del embarazo, tenemos que hablar sobre los cambios fisiológicos en el embarazo para poder comprender la gravedad de esta patología y sobre todo en el área de sepsis y de choque séptico, porque a veces cuesta un tanto trabajo llegar al diagnóstico por estos propios cambios que tienen las pacientes embarazadas. Vamos a recordar un poco sobre las definiciones. En lo personal también me gusta mucho hablar sobre definiciones porque nos van diciendo a través del tiempo cómo ha ido cambiando y se ha especializado y se ha especificado más también cómo llegar al diagnóstico y también nos habla de la fisiopatología. Sepsis en general comenzó en 1992. Antes de esto no había algún consenso para hablar sobre sepsis. Entonces, en 1992 se junta un grupo de médicos y nos da ciertas definiciones, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la hipotensión inducida por sepsis, sepsis severa, choque séptico y disfunción orgánica múltiple. En 2001 se vuelven a juntar, que era la segunda definición de sepsis, donde solamente se dan algunos complementos diagnósticos y del tratamiento. Para el 2016 se hace la tercera definición de sepsis y aquí cambia bastante la forma en la cual definimos a la sepsis. Se retira el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica como parte del diagnóstico, se quita hipotensión inducida por sepsis y también se retira sepsis severa y nos quedamos únicamente con sepsis, choque séptico y disfunción orgánica múltiple. Esto hablando de sepsis en general. Sin embargo, tenemos algunas guías también que son muy importantes para hablar sobre sepsis materna. Dentro de ellas es la guía SOMANS, que salió en 2017, no ha habido alguna actualización desde entonces a la fecha, y pues vamos a analizar las recomendaciones que tienen y también algunos otros estudios que se han llevado hasta ahorita. Como les comento, es muy importante hablar acerca de las definiciones, porque ya tenemos pues varios años que hemos dejado de utilizar estas. Sin embargo, como que a veces todavía las seguimos arrastrando y todavía tenemos como parte de nuestra forma de hablar que los líquidos deben de ir acompañados de si responde o no un paciente para poder dar el diagnóstico de sepsis. Sin embargo, ya también del 2018 hacia acá, esta parte del tratamiento ha ido cambiando y lo vamos a hablar en esta revisión. Vamos a recordar un poco las definiciones que teníamos previamente, que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, donde comprendía la leucocitosis más de 12.000, leucopenia menos de 4.000, fiebre de 38, hipotermia menos de 36, taquipnea más de 32, o CO2, PCO2 menos de 32, o taquicardia más de 90 latidos por minuto. Debíamos de tener dos de estos criterios, más una causa sospechada de sepsis o una etiología donde nosotros sospecháramos que el paciente estuviera infectado y con eso ya hacemos el diagnóstico de sepsis. ¿Cuál fue el problema? Que se estaba sobrediagnosticando sepsis y algunas otras patologías que quizá no tenían de base una infección, pues se les estaba dando antibiótico. Como por ejemplo lo que es pues, pancreatitis, las quemaduras, trauma, algunas otras causas que nos llegan, incluso el propio embarazo también, si nos damos cuenta cumplimos con los datos de respuesta inflamatoria sistémica, porque hay leucocitosis, hay taquipnea por este aumento del volumen intraabdominal, taquicardia como mecanismo de compensación al volumen sistólico que va a cambiar, y pues una paciente podría haber llegado con sospecha de sepsis porque parecía que cumplía con estos criterios. Entonces, debido a esta parte tan compleja en la cual teníamos todos estos criterios, más aparte de otros datos que era sepsis severa, hipotensión inducida por sepsis, y como que de repente no comprendíamos cuál era la diferencia, pues en 2016 se nos da la tercera definición de sepsis y que a mi muy particular punto de vista me gustó mucho cómo hicieron este cambio. Sepsis se queda como disfunción orgánica, potencialmente mortal, causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Esto antes era sepsis severa, cuando ya teníamos una disfunción orgánica. Sin embargo, en este consenso, pues determinan que la sepsis ya es muy grave. Entonces, no hay necesidad de decir que un paciente está grave cuando ya está séptico. Por lo tanto, se retira la definición de sepsis severa y esa definición se queda únicamente para sepsis. ¿Y cuáles son los órganos que pudieran afectarse para poder incluir esta disfunción orgánica? Porque la definición actual nos dice con que tengamos dos órganos que están fallando y estamos sospechando de una infección, pues podemos hacer el diagnóstico de sepsis. Puede ser a nivel cerebral, eso por la disminución del flujo sanguíneo, que ahorita vamos a ver cuando hablemos de fisiopatología, no llega suficiente flujo sanguíneo cerebral y entonces esto va a dar alteraciones del estado de despierto. Los pacientes pueden llegar con somnolencia, pueden llegar incluso estuporosos o comatosos, y aquí pues ya tenemos esta disfunción cerebral. A nivel hemodinámico, que ahorita igual lo vamos a ver, esa vasodilatación tan intensa que se va a generar secundario a la infección, pues va a hacer que se comprometa la circulación, la hemodinamia, el gasto cardíaco de los pacientes, y pues esa necesidad de uso de vasopresor nos va a poder hacer sospechar que hay disfunción hemodinámica. Disfunción respiratoria, tomamos una gasometría, la relación PA2 entre FO2 está disminuida, y esto pues ya nos está generando disfunción respiratoria. A nivel renal, el flujo sanguíneo, como recordamos, se va a comprometer el flujo sanguíneo sistémico, el riñón va a dejar de percibir sangre, y esto va a disminuir la tasa de filtrado glomerular, los azuados se pueden elevar, hay oliguria, y pues ya estamos hablando de disfunción orgánica. A nivel gástrico, con elevación de las horas de funcionamiento hepático, bilirrubinas principalmente, y pues cuando ya se lleva una lesión endotelial muy intensa, va a haber consumo de plaquetas, vamos a tener alteraciones hematológicas. Entonces tenemos 6 órganos importantes que son los que se van a ver comprometidos y que con que tengamos dos disfunciones de esta ya podemos sospechar que un paciente está séptico. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la definición de choque séptico? Porque recordemos que antes la definición decía que era un paciente que estaba hipotenso, al que le poníamos líquidos, y si no respondía o no mejoraba su tensión arterial con esta respuesta, con esta administración de volumen, entonces podemos hacer el diagnóstico de choque séptico. Sin embargo, como les comento, ya de las definiciones para acá del 2016, con los nuevos protocolos de administración del líquido que se han venido describiendo desde el 2018 para acá, los líquidos se retiran de esta definición porque, como vamos a ver, no es parte fundamental. Un paciente con choque séptico no tiene hipovolemia, tiene vasodilatación, tiene fuga capilar, pero esto no quiere decir que le esté haciendo falta volumen a un paciente por depresión de este.
que es la diferencia que vamos a tener entre un choque séptico y un choque hipovolémico. Entonces, choque séptico no es hipovolemia. Por eso es que se retira esta definición y nos queda que choque séptico es donde hay profundas alteraciones circulatorias, metabólicas, celulares, que van a conllevar a que un paciente amerite vasopresor para mantener tensión arterial arriba de 65, a una tensión arterial media o un lactato más de 2, que si vemos, comprende una definición muy pequeña, pero si analizamos cada uno de los puntos, realmente tiene una explicación fisiopatológica muy importante. Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre estas profundas alteraciones que nos dice la definición y que ya nos está llevando a hablar de fisiopatología y a hablar de sospecha diagnóstica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una paciente, esto en general, y también hablando de una paciente obstétrica? Eh, lo normal es que nosotros ahorita estamos respirando, nuestro corazón está bombeando la sangre que se está saturando de oxígeno, esta se va a llevar hacia cada una de las células. ¿Y qué es lo que se necesita para poder mantener este volumen y este oxígeno que se va a llevar a cada una de las células? Pues para empezar, el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco va a estar determinado por frecuencia cardíaca y por volumen sistólico. Y el volumen sistólico va a estar determinado por tres componentes muy importantes, que es la precarga, la poscarga y la contractilidad. Entonces, para que esta sangre saturada de oxígeno se pueda entregar hacia cada una de las células, donde va a llevar pues las rutas metabólicas correspondientes para que funcione cada uno de los órganos, pues se necesita mantener un adecuado gasto cardíaco y que este adecuado gasto cardíaco tenga una buena relación con las resistencias vasculares sistémicas, porque se necesita perfundir, o sea, llevar ese oxígeno hacia cada una de las células. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una infección en el organismo de una paciente o de un paciente general que esté con sepsis? Entra un microorganismo hacia el cuerpo, en este caso pudiéramos ponerle que a lo mejor es una coriamnoides, o alguna infección vaginal quizá que puede llevar a una enfermedad pélvica o la infección que ustedes quieran. Entonces entra ese microorganismo. Nuestro cuerpo siempre va a hacer dos cosas. Uno, va a tratar de repararnos y otro va a tratar de protegernos. Entonces, cuando entra este microorganismo hacia nuestro cuerpo, pues ¿quiénes son los primeros que van a tratar de llegar a ver qué es lo que está pasando? Los neutrófilos. Estos neutrófilos se van a arrastrar por todo el endotelio de cada uno de los vasos, van a permitir la liberación de óxido nítrico para que las aperturas de cada una de las células del endotelio se lleven a cabo, estas proteínas se abran, estos enlaces proteicos que tienen cada una de las células se abran y entonces los neutrófilos puedan llegar hacia el sitio de la infección. Esta apertura por el arrastre de neutrófilos, por la liberación de óxido nítrico y también por las toxinas de las bacterias o del microorganismo que está ingresando al cuerpo, van a generar una vasodilatación muy intensa, vasodilatación. Esta vasodilatación va a permitir que haya fuga hacia el tercer espacio. Entonces va a haber una hipovolemia relativa dentro del espacio intravascular. Esta vasodilatación va a generar que las resistencias vasculares sistémicas se disminuyan. ¿Y quién va a intentar compensar esta vasodilatación y esta caída de las resistencias vasculares sistémicas? Pues el gasto cardíaco. ¿Y a expensas de qué? A expensas de frecuencia cardíaca. En un inicio, el volumen sistólico pudiera haberse afectado y pudiera haberse disminuido a expensas de que la precarga está discretamente o profundamente disminuida porque todo se fugó hacia el tercer espacio. Entonces aquí dentro de los vasos sí puede haber una hipovolemia relativa. Así que esto que va a condicionar que la frecuencia cardíaca se eleve como mecanismo de compensación para mantener la perfusión de cada una de las células. Se van a echar a andar ciertos mecanismos de compensación. Entonces, el gasto cardíaco va a estar aumentado y de hecho es el único perfil hemodinámico en donde el gasto cardíaco se encuentra elevado a expensas de que la frecuencia cardíaca se encuentra elevado para tratar de compensar esa disminución de las resistencias vasculares sistémicas, o sea, esa hipotensión que le está generando al paciente por lo que ya acabamos de comentar. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber profundas alteraciones circulatorias en los pacientes, o sea, hipotensión por resistencias vasculares disminuidas, por esa vasodilatación que se está generando por daño al endotelio. El gasto cardíaco se va a ver elevado a expensas de frecuencia cardíaca para tratar de compensar esa disminución del volumen sistólico a expensas de precarga y para tratar de compensar la hipoperfusión que se está llevando por la vasodilatación del paciente. Ahora, como se necesita perfundir a cada una de las células, pues se van a echar a andar mecanismos de compensación. ¿Cuáles van a ser? El sistema renina, angiotensina, aldosterona se va a activar para tratar de mantener el volumen, lo más que se pueda de volumen intravascular. El sistema simpático se va a echar a andar también para mantener esa frecuencia cardíaca elevada para compensar esta vasodilatación. Va a haber taquipnea para que lo poco que hay dentro del espacio intravascular se esté saturando adecuadamente para poder entregar el oxígeno hacia cada una de las células. Como la célula no sensa si hace falta oxígeno, si hace falta glucosa, pues todas las hormonas contrarreguladoras se elevan, la insulina disminuye, esto que va a generar hiperglucemia. Por eso es que siempre vemos a un paciente séptico hiperglucémico, para tratar de compensar esta disminución en la producción de ATP, que es a expensas de hipoperfusión, pero pues el cuerpo no lo sensa así. Entonces lo que hace es, me falta oxígeno, me falta glucosa, pues vamos a echar a andar todos los mecanismos de compensación para tratar de mantener ese ATP al final de cada uno de los mecanismos metabólicos de las células. Entonces, va a haber hiperglucemia con las pacientes, la renina, angiotensina, aldosterona va a estar activada, el sistema simpático va a estar activado, el resto de hormonas, como por ejemplo el cortisol, se va a aumentar para tratar de mantener esa vasoconstricción y también esa elevación de la frecuencia cardíaca. Entonces, neurohormonalmente van a estar activados muchas vías y esto qué es lo que va a generar para tratar de compensar esa vasodilatación, pues profundas alteraciones metabólicas. Sin embargo, va a llegar un punto en el que estos mecanismos de compensación no van a ser suficientes. La vasodilatación va a seguirse generando, el sistema simpático no va a ser suficiente para mantener vasoconstricción y tratar de perfundir cada uno de los órganos, se va a seguir fugando hacia el espacio extravascular y pues los mecanismos de compensación va a llegar a un punto en el que ya no van a ser suficientes. Cuando ya no son suficientes, entonces el oxígeno que tiene que estar ingresando hacia la célula para llevar a cabo todos su mecanismo para producir al final ATP, pues va a sufrir ciertos cambios. Recordemos que en lo normal, si hay oxígeno y hay glucosa, entonces la glucosa entra hacia la célula, por medio de la vía de la glucólisis, la glucosa se va a convertir en piruvato, el piruvato en acetilcoenzima A, la acetilcoenzima A va a entrar hacia el ciclo de Krebs, aquí va a haber liberación de hidrogeniones en cada una de las transformaciones de esa glucosa, esos hidrogeniones deben ser tomados por el NAD y por el FAD y llevarse a la mitocondria, donde hay 4 citocromos, y pues aquí tendrían que oxidarse esos hidrogeniones por medio de la cadena respiratoria, y al final de esto producir ATP, de 32 a 36 a 38 ATPs, dependiendo de la célula que se encuentre.
metabolizando. Entonces, si hay suficiente ATP, la membrana celular está funcionando. Si la membrana celular está funcionando, pues entonces la célula está funcionando. Si la célula está funcionando, el tejido funciona. Si el tejido funciona, el órgano funciona. Si todos los órganos están funcionando, pues todo va a estar muy bien. ¿Cuál va a ser el problema? Que por esa vasodilatación y cuando se pierden estos mecanismos de compensación, pues va a haber disminución en el aporte de oxígeno. Entonces, ese piruvato se va a convertir en lactato. ¿Esto qué nos está diciendo? Que hay un punto crítico ya en la célula. Solamente se están produciendo 4 ATPs con cada una de las moléculas de glucosa. El resto de las vías no se está llevando a cabo. Esto va a generar acumulación de hidrogeniones. Y esa acumulación de hidrogeniones va a llevar a algo que se llama peroxidación lipídica. La peroxidación lipídica es irse a la membrana celular y recordemos que está hecha de fosfolípidos. Entonces se va a destruir la membrana celular. Esa destrucción de la membrana celular va a provocar microsis. Si hay destrucción de la membrana celular, pues los canales van a dejar de funcionar, los intercambiadores van a dejar de funcionar, las bombas van a dejar de funcionar, todo lo que debería de ingresar hacia la célula va a dejar de funcionar. Entonces, si la membrana celular disfunciona, la célula disfunciona. Si la célula disfunciona, el tejido disfunciona. Y si el tejido disfunciona, los órganos van a disfuncionar. ¿Y eso qué van a llevar? A disfunción orgánica múltiple, que es lo que estábamos hablando de sepsis. Esto, entre más órganos estén disfuncionando, pues peor el pronóstico que se va a llevar a cabo. Así que va a haber profundas alteraciones celulares con nuestro paciente, que es lo que nos dice esta definición. Entonces, se va a dejar de llevar todas estas rutas metabólicas hasta la disfunción orgánica. Entonces, si nos damos cuenta, les digo, a mí en lo personal, me gusta mucho cómo quedó la última definición de sepsis, a ver qué es lo que nos van a decir más adelante. Pero esto de decir, hay profundas alteraciones circulatorias, el gasto cardíaco está aumentado, las resistencias vasculares están disminuidas. Metabólicas, hay hiperglucemia, hay aumento en la producción de cortisol, sistema renina, angiotensina, aldosterona, para tratar de mantener los mecanismos de compensación. Pero cuando no están siendo suficientes, entonces va a haber profundas alteraciones celulares, que ¿quién nos los está marcando? El lactato. Porque cuando el lactato se comienza a producir, es porque los mecanismos de compensación ya no están siendo suficientes. Por eso es que nos dice, ¿cómo lo vamos a traducir todo lo que les acabo de platicar ahorita y de comentar de la fisiopatología? Porque el paciente está necesitando vasopresor para mantener esa tensión arterial, no es agua, no son líquidos. A lo mejor va a necesitar en un inicio para mejorar la precarga y mejorar el gasto cardíaco del paciente, pero no es hipovolemia. Si es vasodilatación, ¿qué es lo que necesita? Pues vasoconstricción. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta definición? ¿Y quién nos está hablando de que la célula ya está disfuncionando y que hay un estado de choque a nivel celular? Pues la producción de lactato arriba de 2 milimoles. Así que si nosotros recordamos la definición, va a ser muchísimo más sencillo poder hacer esa diferencia, sobre todo en las pacientes embarazadas, que vamos a ver que sus cambios fisiológicos se parecen a un estado de choque séptico, porque las pacientes van a tener un gasto cardíaco elevado para tratar de compensar esos cambios y ese producto que se está desarrollando, y además tiene resistencias vasculares disminuidas. Entonces, hemodinámicamente, una paciente embarazada se parece a un choque séptico. ¿Cómo vamos a hacer la diferencia entre que ya esas alteraciones hemodinámicas están siendo afectadas por una bacteria? Pues porque vamos a ver profundas alteraciones metabólicas y profundas alteraciones celulares en nuestras pacientes embarazadas. Esto es muy importante porque es la séptima causa de muerte a nivel nacional en las pacientes embarazadas. Aquí en México tenemos un sistema epidemiológico muy importante y muy interesante, en donde cada semana se está actualizando las muertes a nivel nacional. Y nos dice que la primera causa de muerte es la hemorragia obstétrica. La segunda, los trastornos hipertensivos del embarazo. El tercero, el aborto, que pudiera ser por complicaciones sépticas o pudiera ser por complicaciones hemorrágicas. La embolia obstétrica y posteriormente la sepsis y otras infecciones puerperales. Estaba haciendo una revisión de la epidemiología y durante la pandemia, pues esto se fue para arriba e incluyeron aquí las enfermedades respiratorias. Y estas enfermedades respiratorias, que de hecho se convirtió en la tercera causa de muerte a nivel nacional de las embarazadas durante la pandemia, pues estaba generando sepsis por neumonía y choque séptico por neumonía. Entonces, pues ya termina la pandemia afortunadamente y regresa a ser la séptima causa de muerte, que durante la pandemia pues fue la tercera causa de muerte. Como les comentaba, cada semana se está actualizando esto, ustedes lo pueden buscar así como reporte epidemiológico semanal de muerte materna y nos arroja cada semana las muertes que se han aumentado y cuáles son los estados que tienen mayor muerte y pues ustedes se lo pueden contactar. En este caso, que vamos en la semana 22 del 2024, pues los que tienen más muertes maternas es la Ciudad de México, Sonora, Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, Durango, Morelos, Querétaro, Tabasco, Veracruz, Nayarit, Chihuahua y Campeche. De hecho, es bastante lo que tenemos y que pues son muchos factores los que se agregan para que se produzcan pues la muerte de las pacientes. Estos factores de riesgo los vamos a dividir en si se producen antes del parto, durante el parto o posterior al parto. Dentro de los factores de riesgo antes del parto, pues es anemia, obesidad, embarazos ya en mujeres mayores de 35 años, desnutrición, primigestas, que mantengan como comorbilidades como la diabetes o la hipertensión, consumo de antimicrobianos durante el embarazo, infección de vías urinarias y antecedentes de cesárea. Las que se encuentran asociadas al nacimiento es desgarro perianal, desgarro de la histerografia, necesidad de revisión manual, que esto pues ya es una práctica que se ha ido retirando, dificultad para la extracción fetal y lesión vesical o uretral durante la cesárea quizá, y esas personas asociadas al nacimiento. Otros de los factores de riesgo ya dentro del parto son los 5 tactos vaginales, que yo recuerdo cuando era interna, llegaba el residente, la adscrita, los estudiantes, porque pues todo el mundo teníamos que aprender a hacer tactos vaginales y a saber cuánto de dilatación tenían y pues todo el mundo está toque a la paciente. Entonces esto es un factor de riesgo para generar sepsis materna. Parto instrumentado, perdón, ruptura prematura de membranas prolongada son los principales factores de riesgo. Y para que se desarrolle choque séptico en las pacientes, la preeclampsia, hemorragia obstétrica, que si nos damos cuenta pues son las 2 primeras causas de muerte materna, hipertensión crónica, embarazo múltiple. Y la cesárea no programada de urgencia es el factor de riesgo independiente más importante para sepsis materna. ¿Y por qué no está programada? Pues por ruptura prematura, porque no se llevó un adecuado control durante el embarazo y pues múltiples factores que pueden desencadenar que haya una cesárea de urgencia y pues que esto lleve al choque séptico con las pacientes. Ahora, les comentaba por qué es tan importante hablar sobre sepsis materna.
Porque recordemos los cambios fisiológicos que tienen las pacientes embarazadas. Las pacientes embarazadas se está desarrollando un nuevo producto en su interior. Esto va a generar pues que células se estén acumulando para formar al bebé. Este acúmulo de células va a llevar a un aumento en la extracción de oxígeno para que se puedan formar. Además que entre más células, pues entre más grande es el bebé, pues va a requerir más aporte de oxígeno. Entonces, si necesita más aporte de oxígeno, pues va a necesitar más volumen de sangre estas pacientes para que se pueda llevar ese oxígeno, lo que va a generar un aumento en el hematocrito. Sin embargo, vamos a tener anemia dilucional, ahorita vamos a hablar sobre eso. Bueno, el caso es que va a haber se necesita un aumento de sangre, un aumento del volumen sistólico. Ese aumento del volumen, pues, que va a generar un aumento en el gasto cardíaco para poder bombear ese aumento de volumen sanguíneo para poder entregar más oxígeno hacia todas estas células nuevas que se están formando en el interior de la madre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Conforme vaya aumentando el útero, pues el corazón también se va a ir girando, se va a ir acostando, eso va a disminuir un poco las cavidades del corazón, porque pues van a estar así como acostadas. Entonces, ¿qué se necesita hacer para compensar? Pues aumento de la frecuencia cardíaca. Además, que si hay más volumen sistólico, pues se necesita aumentar la frecuencia cardíaca para poder bombear todo ese volumen. Entonces, el gasto cardíaco de una paciente embarazada se va a encontrar elevado a expensas de frecuencia cardíaca y a expensas de volumen sistólico. Al término del embarazo, casi se aumenta un 40% ese gasto cardíaco, casi se aumenta un 40% hasta 45% del volumen sistólico. O sea que si una paciente tiene, al no estar embarazada, 5 litros, al término del embarazo va a tener casi 7, 8 litros de sangre que están corriendo en su interior. Como se necesita entregar oxígeno y hay un aumento del volumen, pues las resistencias vasculares tienen que disminuir para que pueda pasar todo ese aumento de sangre hacia cada uno de los órganos y principalmente hacia el producto. Así que se necesitan unos vasos que estén disminuidos en resistencias. Esto va a generar que por sí solas, les digo, las pacientes embarazadas van a tener una disminución en las resistencias vasculares sistémicas. Las pacientes van a tender a la hipotensión. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el perfil hemodinámico de una paciente embarazada se parece muchísimo a un perfil hemodinámico de un paciente séptico. Gasto cardíaco elevado o resistencias vasculares sistémicas disminuidas. Es aquí donde entramos en conflicto para determinar si estas profundas alteraciones hemodinámicas o circulatorias se están llevando a cabo porque la paciente ya es lo normal para ellas o si se está desarrollando un choque séptico con las pacientes. Entonces, aquí vamos a tener pues algunas dificultades para poder diagnosticar si una paciente únicamente está séptica o si ya está entrando en choque séptico. Sobre todo porque las pacientes embarazadas, por sus mecanismos de compensación también establecidos, nos damos cuenta que están en un estado de choque hasta que ya es profundamente la alteración. Incluso pasa cuando las pacientes tienen una hemorragia obstétrica, se tiene que caer o se tiene que depletar ese 40% para que apenas comencemos a darnos cuenta de que hay alteraciones hemodinámicas en las pacientes. Entonces pasa lo mismo con las pacientes sépticas. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Sí, están empalmados estos cambios. Por eso es que es un reto diagnóstico. El sistema cardiovascular ya por sí tiene disminución de la presión arterial, tiene un aumento de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco. ¿Esto a qué nos va a llevar? A que hay un mayor riesgo de hipoperfusión en la paciente séptica, porque ya ellas tienen una disminución de las resistencias vasculares. Ya de por sí tienen sus mecanismos de compensación, entonces se tienen que echar a andar más intensamente para poder perfundir. Esto va a generar que tengan mayor riesgo de hipoperfusión. La línea de base anormal puede enmascarar los signos de sepsis, que es lo que les comentaba. A nivel gastrointestinal va a haber disminución del tono esofágico y retraso del vaciado gástrico, que es lo normal. Esto va a generar mayor riesgo de neumonía por aspiración y también con algunas intervenciones de las vías respiratorias. En cuestión genitourinaria, el pH vaginal está disminuido, que es lo normal. Esto va a llevar a mayor riesgo de coreamnionitis. A nivel hematológico hay un aumento del volumen plasmático, que es lo que les estaba comentando, sin aumento proporcional de la masa de glóbulos rojos, hemoglobinas, aumento de la producción de factores de coagulación, que esto va a llevar a una anemia fisiológica, disminución del suministro de oxígeno a los tejidos, luego si se vasodilata más y todo se está fugando hacia el tercer espacio, pues va a llevar a mayor hipoperfusión. Tiene mayor riesgo de coagulación intravascular diseminada por este aumento de los factores de la coagulación, que recordemos, en los pacientes con sepsis se va a lesionar el endotelio. Entonces, esta lesión endotelial va a hacer que las plaquetas lleguen a tratar de reparar, los factores de la coagulación se van a ver aumentados en un inicio, pero como nuestro cuerpo siempre tiende o responde a la tercera ley de Newton. Si hay una acción de tal intensidad, va a haber una respuesta con la misma intensidad. Entonces, si hay un aumento muy intenso de los factores de coagulación, que ya de por sí los tienen así las pacientes, pues como mecanismo de compensación va a haber una depresión muy intensa también de esos mecanismos de coagulación y es lo que va a llevar a mayor riesgo de coagulación intravascular diseminada y además a mayor riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, porque si ya tiene factores de coagulación elevados y luego con la lesión endotelial, pues van a estar más elevados, esto puede generar trombos y que una sepsis provoque una tromboembolia pulmonar, EBC, infarto, etcétera. A nivel respiratorio, el aumento de volumen de ventilación pulmonar y la ventilación minuto por la frecuencia respiratoria normalmente se llevan sin cambios debido al diafragma elevado. El impacto fisiológico va a tener disminución de los niveles de CO2, que eso es lo normal también en una paciente embarazada, pero pues no nos pudiera reflejar adecuadamente si la paciente está en una insuficiencia respiratoria inminente, porque estas pacientes ya van a tener la frecuencia respiratoria elevada por la elevación del crecimiento uterino y elevación del diafragma. Entonces, algunas capacidades, principalmente residuales del pulmón, se van a ver disminuidas, aunque se van a compensar con el aumento de la frecuencia respiratoria para mantener un volumen minuto pues normal. Pero en estas pacientes, ya este cambio fisiológico nos pudiera enmascarar que se encuentran ante dificultad respiratoria las pacientes y ante una insuficiencia respiratoria inminente. A nivel renal, hay dilatación uretral y reflujo vesíco-ureteral, que esto va a llevar a mayor riesgo de pielonefritis y pues el valor basal anormal puede enmascarar la lesión. Entonces, si nos damos cuenta, en resumen, prácticamente todos los cambios fisiológicos del embarazo es como si una paciente estuviera séptica o con choque séptico. Aquí les digo, a veces es difícil determinar si es sepsis nada más o si ya están cayendo en choque séptico las pacientes embarazadas. Para esto, pues podemos ver algunos tipos de infecciones relacionadas con el embarazo, como la coriamnionitis, endometritis, el aborto séptico, infección abdominal de etiología obstétrica, el absceso pélvico, que era lo que les comentaba previamente. Infecciones sin relación con el embarazo también se pueden desarrollar para generar choque séptico, como la pielonefritis, neumonía, ahora que estuvimos con el COVID, o algunas que tienen pues sus comorbilidades, fascitis, infección abdominal de etiología no obstétrica, como por ejemplo una apendicitis complicada también, que también es otro tema muy importante a tratar en las pacientes sépticas embarazadas. Algunas infecciones nosocomiales, como por ejemplo infección de vías urinarias por catéter vesical, neumonía asociada a la ventilación, si es que llega por otras causas, infección del sitio de herida quirúrgico también
pudiera desarrollar. Ahora, ¿cómo podemos sospechar que las pacientes están sépticas? Les digo, es algo difícil, pero ahorita vamos a ver algunas escalas que nos pudieran ayudar a sospechar. Y para eso se utiliza el SOFA, que de los 6 órganos que hablamos en un inicio, pues si se están alterados 2, pues ya podemos tener la sospecha de que una paciente está con sepsis. Disminución de la relación P2 entre FO2 a nivel respiratorio, el Glasgow, que también está disminuido, que de por sí las pacientes obstétricas pues están ahí como que medio somnolientas, de repente están como medio desorientadas y que es lo normal esperado en el embarazo. Entonces, si tiene menos de 13 puntos, pues ya pudiéramos sospecharlo. Hipotensión o uso de vasopresores, que en este caso las pacientes pues ya están hipotensas. Si tienen una tensión arterial sistólica menos de 90, pudiéramos igual sospecharlo. Aumento de las bilirrubinas, disminución de las plaquetas, aumento de la creatinina o de oligoria. Con que tengamos 2, pues nosotros ya pudiéramos hacer la sospecha de que una paciente está séptica. Pero como tienen cambios fisiológicos en el embarazo, estas escalas se tienen que modificar hacia la paciente obstétrica, porque pues la respiración también se va a ver afectada por los cambios fisiológicos, la coagulación también debe estar afectada, las bilirrubinas, la tensión arterial también, a nivel renal también van a estar afectados por los cambios normales. Entonces tenemos que sacar nuestra tablita y utilizar el SOFA modificado para la paciente obstétrica, y con que tengamos 2 alteraciones, 2 puntos o 2 órganos que están alterados, pues nosotros podemos tener la sospecha. Es importante realizar su gasometría para detectar acidosis, hipoxemia y el lactato, que va a ser muy importante, porque una paciente obstétrica no va a tener el lactato elevado. Entonces, como vimos en la definición, hay profundas alteraciones metabólicas, circulatorias y celulares, y las celulares, ¿quién nos los va a dar? El lactato. Entonces, el lactato va a ser un punto muy importante para que podamos hacer el diagnóstico diferencial entre si está séptica una paciente o si ya está en choque séptico. Entonces, los niveles elevados de lactato son los que nos van a hacer ya más la sospecha de que una paciente se encuentra así. Hay que hacer estudios de coagulación, de creatinina, los electrolitos, de las pruebas de funcionamiento hepático, porque esto también está alterado en las pacientes obstétricas. Entonces, es muy importante también sacar nuestra tablita, ver en qué trimestre se encuentra la paciente y adecuarlo a ese trimestre y adecuarlo a los cambios fisiológicos que tienen las pacientes embarazadas. Tenemos algunos otros escalas que nos pudieran hacer sospechar, y estas se utilizan para el triage. Llega una paciente obstétrica, ya sea al consultorio, ya sea al área de urgencias, o con quien lo esté viendo por primera vez. Entonces, hay que ver los parámetros respiratorios de estas pacientes, de oxigenación, de temperatura, de tensión arterial, sistólica, diastólica, de frecuencia cardíaca y de respuesta neurológica. Dependiendo de cómo la encontramos, las vamos a dividir en amarillo o rojo. Si tenemos amarillo, pues estas pacientes, dependiendo de los puntos que encontremos, pues se pueden reevaluar en 1 hora. Si está en verde, se pueden reevaluar dentro de 4 horas, o a lo mejor pues que regresen a su casa. Si tienen de 5 a 6, esas son las pacientes que se van a quedar hospitalizadas, se van a poner un acceso de respiratorio, una escándula de bajo flujo quizá, pero se van a quedar en observación porque probablemente estas pacientes tengan alguna alteración que pudiera complicarse. Sin embargo, si hay un total de 7 puntos, esas pacientes deben de quedarse hospitalizadas. ¿Cuál es el problema con esto? Que este triage obstétrico lo podemos utilizar para todas las patologías. No es específico de sepsis, solamente nos dice qué pacientes son las que se van a quedar en observación, qué pacientes son las que están muy graves y que debemos de buscarle, pues, qué es lo que está pasando con estas pacientes. Esta también es otra escala que es el MEUS modificado. Igual dejamos un puntaje. Dependiendo del puntaje, es que si se va a quedar 1 o 2 horas en observación o son las pacientes que se tienen que ingresar y quedar hospitalizados. Pero les digo, no nos habla mucho sobre, pues, si está séptica una paciente o no. Sin embargo, esta sí está hecha más para las pacientes con poliamnionitis y sí nos pudiera hacer a lo mejor pues la sospecha, porque se hizo centrado en poliamnionitis, no utiliza la definición actual, les digo es de uso limitado, pero pues nos dice quién se tiene que reevaluar, quién se puede a lo mejor ir a su casa y quién definitivamente se tiene que quedar hospitalizado para hacerle con los laboratorios necesarios y ahora sí sacar nuestro SOFA y pues ver si nuestro lactato y ver si la paciente está muy grave. Está esta otra escala que es la SOS, que también pues nos da unos rangos, el rango normal, pero si está muy bajo o si está muy alto, estos rangos pues también nos pudieran hacer o ayudar con la sospecha de que esta paciente está séptica. Ustedes pueden buscar en internet la calculadora de SOS, le saca un puntaje y dependiendo de este puntaje ya ustedes determinan si es una paciente que se va a quedar hospitalizada y que muy probablemente tenga que entrar a terapia intensiva. Sin embargo, todas las pacientes obstétricas graves tienen que pasar a terapia intensiva y ven, utiliza igual la temperatura, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, que cuando se sale de los rangos fisiológicos de la paciente pues ya nos hace sospechar en que hay una disfunción orgánica y que esta disfunción orgánica es secundaria a sepsis. Y vean, el lactato. Aquí nos marca el lactato menor de 4. ¿Por qué nos marca el lactato menor de 4? Bueno, SOS, dependiendo si tiene menos de 6 puntos o más de 6 puntos, nos habla de que hay un alto riesgo de desarrollo de sepsis en las siguientes 48 horas y son pacientes que se tienen que intervenir y tienen que entrar a terapia intensiva. Ahora les comentaba, utiliza lactato de 4. Porque a lo mejor las pacientes están un tanto encaminadas pues más hacia esta vasodilatación, hacia otros mecanismos, donde que hasta que se pierden esos mecanismos de compensación es cuando pudiéramos comenzar a darnos cuenta de que una paciente se encuentra muy grave. Y a lo mejor estos puntos, cuando se pasa más de 4, ya estamos hablando de que se asocia a una mortalidad importante. Sin embargo, en este estudio se hizo una revisión de múltiples pacientes que se les tomaron el lactato al ingreso y que posteriormente corroboraron que estaban sépticas las pacientes y encontraron una media de 2.3. Entonces, no es necesario esperarnos hasta que una paciente tenga 4 de lactato para decir realmente se encuentra muy grave y sus cambios fisiológicos del embarazo no son los que están provocando estas alteraciones hemodinámicas, metabólicas y celulares, sino que desde 2.3 de lactato ya podemos hacer pues la sospecha de que los mecanismos de compensación no están siendo suficientes, el punto crítico se ha sobrepasado y esto puede generar en algún punto disfunción orgánica y llevar hacia la muerte. Porque recordemos que el lactato se asocia con mortalidad y hay múltiples estudios donde el lactato inicial se asocia con mortalidad de las pacientes. ¿Qué es lo que pasa?
que faltan estudios para poder proporcionar una recomendación alta. Estas escalas solamente nos dicen, hey, la paciente está muy grave, se tiene que quedar hospitalizada, búscale qué es lo que tiene la paciente. Porque les digo, la fisiología y la fisiopatología se empalman y a veces es difícil hacer ese diagnóstico con las pacientes, sobre todo sus mecanismos de compensación tan buenos que los tienen. Entonces ustedes dirán, pues entonces, ¿qué es lo que utilizamos para poder diagnosticar a una paciente séptica? Ese es el reto. Es el reto diagnóstico de la sepsis materna, los cambios fisiológicos que se presentan en el embarazo. Entonces ya una paciente detecta que está grave, hay que hacerle su batería de laboratorios con esos 6 órganos que se pueden afectar. Y yo creo que lo importante en esto es esa palabra clave de la definición, las profundas alteraciones celulares, que quién nos los va a dictar, el lactato, metabólicas y circulatorias. Entonces, por más gasto cardíaco elevado que tenga una paciente y unas resistencias vasculares disminuidas que tenga una paciente, si están muy profundamente alteradas, esto ya, o sea, ya es importante determinarlo. ¿Qué es lo que sí nos puede confundir? Pues los mecanismos de compensación, porque cuando se pierden los mecanismos de compensación de una paciente embarazada es porque realmente ya está muy grave. Entonces, por eso estas escalas nos dicen, hey, desde amarillo ya tienes que hospitalizar a esta paciente y tienes que buscarle qué es lo que tiene. Entonces, yo creo que aquí entra el arte médico de conocer esos cambios fisiológicos y poder aterrizarlos hacia la gravedad de una paciente obstétrica. Entonces, una vez que nosotros ya determinamos que se encuentra grave, se hospitaliza, tenemos que buscar pues qué es lo que tiene, pues hay que comenzar a dar tratamiento. Entonces, el tratamiento nos dice la guía SOMANS que se debe comenzar tan pronto como sea posible, idealmente dentro de la primera hora, porque cada hora que vaya pasando y nosotros no demos tratamiento, aumenta la mortalidad hasta un 8% por hora. ¿De qué va a depender la base de nuestro tratamiento? Uno, reanimación con cristaloides. Pero hey, no a como estamos acostumbrados de ponerle muchísima agua porque pensamos que choque es igual a ponerle agua. Ahorita vamos a ver qué es lo que nos dicen las nuevas guías o los nuevos protocolos de cómo vamos a llevar la reanimación con los cristaloides. La corrección de la hipoxia que se está llevando, el uso de antimicrobianos, el control de la fuente, que es lo más importante, y la tromboprofilaxis en estas pacientes que ya vimos que van a estar elevados sus factores de la coagulación. Entonces, ¿cómo vamos a llevar nuestra reanimación? Yo les invito a que utilicen el protocolo Rose. El protocolo Rose es lo mejor que podemos utilizar para reanimar a un paciente. Es una mnemotecnia R de reanimación, O de optimización, S de estabilización y E de desescalamiento. La reanimación va a ser aquellos pacientes que llegan muy graves y que el gasto cardíaco está afectado. Entonces, la reanimación inicial va a ser para mejorar el gasto cardíaco, porque comentábamos, hay vasodilatación. Esa vasodilatación va a generar que el volumen intravascular se fuye hacia el tercer espacio, que disminuye el volumen sistólico y que el gasto cardíaco se encuentre elevado a expensas de frecuencia cardíaca. Entonces, este volumen sistólico va a estar disminuido a expensas de precarga, pero porque en el espacio intravascular se fugó todo. Entonces, inicialmente, porque eso sí quiero que quede muy claro, inicialmente necesitamos mejorar la precarga. Eso no quiere decir que cada hora le vamos a estar poniendo agua ni le vamos a dejar líquidos elevados, porque hay muchos estudios ya que nos dicen que conforme va pasando la segunda, tercera hora con el paciente, dejan de ser respondedores a líquidos. ¿Y respondedores a qué nos referimos? A que el gasto cardíaco se aumenta. Recordemos que tenemos nuestra curva de Frank-Starling, en donde si le ponemos agüita a un paciente va a mejorar su volumen sistólico y por lo tanto su gasto cardíaco. Le ponemos otra carguita y a lo mejor funciona. Pero va a llegar un punto en el que las fibras del corazón ya no se van a elongar más, la precarga ya no va a ser necesaria para mantener una buena poscarga y entonces lo único que nosotros vamos a hacer es estarle metiendo agua y vamos a hacer que disfuncione el órgano por tanta agua. Entonces cuando nosotros vemos edematizados a los pacientes de las manos, están edematizados del corazón, del estómago, de los intestinos, del pulmón, del corazón, del cerebro y de todos lados. Porque recordemos, hay vasodilatación. Lo que nosotros le pongamos de agua se va a fugar. Entonces, ¿cuánto tiempo dura en el espacio intravascular el agua? 20 minutos, de 15 a 20 minutos. Si nosotros le ponemos una carguita, va a durar 15 a 20 minutos nada más eso en el espacio intravascular. Dependiendo, si son cristaloides, solamente se va a quedar un 25%, o sea que si ustedes le ponen 100 mililitros a un paciente, 75 mililitros se van a ir al espacio extravascular y solamente el 25 se va a quedar en el espacio intravascular, el 25% y solamente durante 20 minutos. Entonces, el agua no es algo que tenemos que estarle administrando y administrando y administrando a los pacientes. Entonces, la R de reanimación es inicial, en donde necesitamos mejorar el volumen sistólico expensas de precarga. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nos dicen las guías de sepsis obstétrica que hay que darle 30 mililitros por kilo a estos pacientes por hora, pero es muchísima agua. Y ya las recomendaciones más actuales nos dicen que tiene que ser de 10 a 15 mililitros por kilo para esa hora. Y los bolos o las carguitas que nosotros le vamos a estar pasando al paciente son de 4 mililitros por kilo. No son de que, pues déjenle 500 mililitros en carga o déjenle una hora en carga. No, ya la dosis está bien establecida, que es a 4 mililitros por kilo para 10 minutos, porque en 10 minutos es donde se va a mejorar el gasto cardíaco y el volumen sistólico en lo que comenzamos a darle tratamiento. Porque ya vimos que si es vasodilatación, pues es lo que necesita vasopresor, vasoconstricción, no es agua y agua y agua. Entonces, una vez que nosotros ya administramos y mejoramos esa precarga de 10 a 15 mililitros por kilo, sin es respondedor porque mejoró el gasto cardíaco por los mecanismos que ustedes quieran monitorizar, podemos dejar alguna carguita de 4 mililitros por kilo en caso de que lo necesite. Pues una vez que detectamos que nuestro paciente está grave a expensas de sepsis, pues nos vamos a la fase de optimización. ¿Y qué es lo que vamos a optimizar? La perfusión. Y la perfusión no lo vamos a hacer a expensas de agua. La perfusión lo vamos a hacer a expensas de vasopresor, porque eso es lo que necesita la paciente. A lo mejor si llega con alguna alteración cardíaca inotrópico, a expensas de oxígeno, a expensas de hemoglobina si es que lo necesita, a expensas de plasma si es que lo necesita, de esteroides si es que lo necesita. Entonces, son muchos puntos los que nosotros tenemos para mejorar la perfusión de un paciente y los cristaloides pasan a ser una mínima parte. Entonces, aquí, ¿cómo lo vamos a calcular? De 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso por hora. A estas pacientes les viene tocando a lo mejor 80 mililitros por hora. Si están muy hipovolémicas porque se vasodilataron mucho, pues a lo mejor a 160 mililitros por hora. Pero les digo, aquí no es agua. O sea, necesitamos mejorar la perfusión a expensas del resto de las cosas y que obviamente tratar la causa. Iniciar tratamiento antibiótico con estas pacientes. Una vez que las pacientes ya mejoraron esa perfusión, el lactato comenzó a disminuir, a lo mejor la acidosis metabólica comenzó a mejorar, pues entonces estas pacientes ya están estables. ¿Para qué necesitan agua? Para nada. Si ya están comiendo, no necesitan agua. Acostúmbrese
a quitar la solución base. Pregúntense ustedes, ¿necesita mi paciente agua para mejorar el gasto cardíaco? Sí, entonces está en fase de reanimación. No, porque su gasto cardíaco está bien, entonces no necesita líquidos altos. Estamos optimizando la perfusión, no necesita líquidos altos. Está estable, no necesita líquidos, no necesita solución base. Entonces, si sus pacientes están estables, acostúmbrense a retirar la solución base. ¿Qué es lo que va a mantener los líquidos? Lo que tome de agua, lo que se le está pasando con los medicamentos, si se le está pasando linesolid, ya se le están pasando ahí 600 mililitros, si se diluyó en 100 mililitros, eso se tiene que sumar, si tomó alguna sopa, si se le repusieron electrolitos, todo eso va contando. Y cuando nosotros nos damos cuenta de puras cuestiones extras sin solución base, ya le estamos pasando 2 litros al día de agua a un paciente. Entonces, si ya está estable un paciente, sobre todo si ya está comiendo, quítenle los líquidos. Ahora, agua no quiere decir igual la nutrición, porque me ha tocado de que, no, pues es que como no está nutriendo, si no está comiendo, le ponemos agua, pues tampoco se está nutriendo, pero lo que sí estás haciendo es administrarle volumen, que se va a fugar al tercer espacio, y les digo, así como los tenemos edematizados de las manos, así están edematizados de todos lados, y eso va a causar disfunción orgánica. A eso se le llama síndrome de acumulación global incrementada, donde hay agua por todos lados, y eso genera disfunción orgánica. Balances positivos, más de 3 litros en 24 horas, aumentan la mortalidad de los pacientes. Y bueno, una vez que ya el paciente esté estable, tenemos que pasar a la fase de desreanimación. Los pacientes hay que llevarlos a balances negativos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Uno, quitando la solución base. Dos, si están orinando, que bueno, si no, pues entonces furosemide. No están orinando excesos de furosemide y tiene balances positivos, pues ni modo, terapia de reemplazo renal o lo que necesite el paciente para evacuar. Porque les digo, balances positivos aumentan la mortalidad cuando pasan 48 horas y lo seguimos haciendo positivos. Ahora, de los antibióticos, aumenta 7.6% la mortalidad por cada hora de retraso. Muy importante, en cuanto llega la paciente, hay que hacer cultivos para determinar pues, cuál es la bacteria que está causando y poder dar una terapia antimicrobiana dirigida. Es muy importante el sitio anatómico de la infección para que nosotros nos vayamos a las vías necesarias y ver cuál es el antibiótico de elección para ese sitio. Hay que tener muy en cuenta los patógenos hospitalarios, los patrones de resistencia, la inmunosupresión y las comorbilidades de nuestros pacientes. Entonces, tenemos algunas recomendaciones cuando pues, llega nuestra paciente y hay que iniciar tratamiento empírico. Entonces, si ya está la paciente séptica o si está en choque séptico, podemos iniciar con imipenem 500 miligramos cada 6 horas o 1 gramo cada 8 horas, a lo mejor amicacina, vancomicina y dependiendo de qué tan intensa sea la infección, pues incluso hasta colestina, ¿no? Que es lo que nos recomienda, pero bueno, ahí sí ya es algo demasiado fuerte. O un régimen alternativo, meropenem, vancomicina. La guía de práctica clínica mexicana también da sus recomendaciones dependiendo de si es coriandroitis, si es una infección de vías urinarias, si es una apendicitis, etcétera. Entonces, lo mejor es tener nuestra sospecha del sitio, irnos a la guía de esa patología e iniciar el tratamiento antimicrobiano empírico. ¿Qué no sabemos? Pues bueno, ya podemos utilizar esto. Recuerden, imipenem, meropenem son tiempo dependientes, entonces hay que administrarlo para 3 horas. Piperacilina tazobactam para 1 hora, vancomicina para 1 hora, pues el resto de los medicamentos se pueden pasar en bolo. El control de la fuente, creo que es de lo más importante. De nada va a servir ponerle antibióticos a un paciente si no entran a quirófano, se retira el producto y pues también se determina el sitio de la infección. Si es una apendicitis, pues hay que quitarle la apéndice. Si es una coriamnoitis, pues hay que también ver lo que se necesita para el control de la fuente. Si es una neumonía, pues hay que dar manejo avanzado de la ventilación a lo mejor, iniciar el tratamiento antibiótico, depende pues de lo que sea. El retraso en la cirugía, si se necesita, también va a aumentar la mortalidad. Y que a veces pues es lo que tenemos de problema, ¿no? Aunque me parece que con ginecología como que no hay tanto problema, o bueno, al menos en mi experiencia, sí me ha tocado que están muy al pendiente de las pacientes y si necesita entrar a quirófano, pues las meten y nos cuesta más trabajo cuando es con cirugía general. Entonces, el tratamiento del choque séptico en general es un tratamiento integral. Uno, muy importante, la administración temprana de antibióticos. En cuanto llega, sospechamos todo lo que ya vimos ahorita de fisiopatología y pues nos vamos a la guía necesaria para iniciar el tratamiento antibiótico. De cristaloides. Coloides, ¿cuáles? Albumina. Algunos otros, como los starches, las gelatinas y eso, no se van a utilizar porque aumentan la mortalidad. Cristaloides, ¿cuáles? Las soluciones balanceadas. La solución salina lesiona el endotelio, hace vasoconstricción a nivel de la arteria aferente renal, lo cual va a disminuir el filtrado glomerular, aumenta la coagulación, el cloro hace que se lleve acidosis hiperclorémica. Entonces, si solamente tienen solución salina, utilícenla. Pero si tienen solución Harman o si tienes Ringer lactato, mejor utilicen estas 2 soluciones balanceadas. Si las comparamos, las balanceadas contra la solución salina en mortalidad, no hay ninguna diferencia, pero pues nada de mortalidad impacta en lo que hacemos en la medicina. Pero que sí en los efectos adversos y los efectos secundarios. Entonces, utilicen mejor soluciones balanceadas. Vasopresores. Recuerden, sepsis es vasodilatación, no es hipovolemia. La solución no va a ser el agua, la solución va a ser el inicio de vasopresores. ¿Cuál? De un inicio, la norepinefrina. Si no está siendo suficiente porque está muy vasopléjica, entonces lo conjuntamos con vasopresina. Hay algunos hospitales donde no tienen vasopresina y utilizan terlipresina pues como si fuera un sustituto de la vasopresina, lo cual no es así. Pero tengan mucho cuidado con los efectos adversos de la terlipresina cuando no tienen pues algo más que administrar. La nutrición integral, muy importante, iniciarlo lo más pronto posible. Si tienen dosis de vasopresores norepinefrina arriba de 0.2 o 0.3, pues dejamos la dieta enteral pendiente. Pero en cuanto a los vasopresores, comencemos a disminuirlos. Si ya lo tienen en 0.5, 0.1, inicien la dieta enteral. Créanme que es de suma importancia. Como vimos, las hormonas contrarreguladoras se van a elevar, entonces terapia con insulina. En caso de que necesite manejo avanzado de la vía aérea, pues mantenerlo de acuerdo a protección pulmonar. Muy importante la tromboprofilaxis con estas pacientes, parinas de bajo peso molecular. Muy importante nuestro catéter urinario para ver los balances, porque ya vimos balances positivos después de 48 horas, más de 3 litros, comienzan a aumentar la mortalidad. Ya no se utiliza la sedación profunda, a menos que los pacientes sean neurocríticos o que tengan SDRA, pues ahí sí se van a necesitar. De ahí en fuera, una sedación que tenga un RAS de -3 es más que suficiente. Y pues debemos de llevar nuestras metas personalizadas. Ya las metas que se utilizaban antes, pues ya se dejaron de utilizar y ahora pues nos vamos todo encaminado hacia la personalización del tratamiento y del diagnóstico también. ¿Qué nos puede ayudar mucho? El lactato inicial, la saturación venosa central en las primeras 12-24 horas, el delta de CO2, que serían como algunos de los marcadores. La gasometría va a ser un parámetro muy importante para monitorizar cómo le está yendo a nuestros pacientes. ¿Cuáles son los criterios de ingreso a terapia intensiva?
cuando haya compromiso cardiorrespiratorio, hipotensión, empeoramiento de la taquipnea, de la hipoxia, evidencia de disfunción orgánica, cualquier disfunción orgánica, o sea, prácticamente las pacientes sépticas y con choque séptico, todas tienen que entrar a terapia intensiva en estos pacientes. Entonces, ¿qué nos dice la guía de SOMANS? Primero, hay que reconocer los factores de riesgo, la clínica con la que llega el paciente, sacar nuestro SOFA para ver si hay dos órganos que están disfuncionando y que eso ya nos está hablando de la gravedad de nuestro paciente. Hay que iniciar la reanimación con oxígeno, con un acceso intravenoso a los cristaloides de acuerdo al protocolo Rose, las pruebas de sangre, los cultivos inmediatamente. Hay que iniciar tratamiento antibiótico, no hay que demorarnos en la investigación. Si no sabemos de dónde es, entonces el tratamiento empírico que ya les comenté, si ya tenemos la sospecha de que es una neumonía, pues entonces nos vamos a las guías de la ITSA y vemos que el tratamiento inicial, si es adquirido en la comunidad, pues es una cefalosporina de tercera generación con macrolide. Si es intrahospitalario, piperacillin natazoxam. Si es una apendicitis, pues entonces también determinamos la gravedad para ver si iniciamos únicamente ceftriaxona, metronidazol, o si ya dejamos piperacillin natazoxam o imipenem. Entonces, si tienen la sospecha, ¿de dónde es? Váyanse aquí, inicien antibiótico. No tienen idea de dónde es, pues nuestro tratamiento empírico que ya les comenté. Hay que reevaluar a nuestro paciente. Una vez que dimos líquidos, que iniciamos vasopresores, que tomamos cultivos, iniciamos antibiótico, si la madre tiene deterioro hemodinámico, respiratorio, mental o renal o cualquiera de uno de estos órganos, entonces esta paciente tiene que entrar a terapia intensiva. No, se mantiene igual en vigilancia materna y del producto. Y obviamente, pues, la evaluación fetal para determinar si es necesario retirar el producto o si puede continuar, pues, en este caso. La guía de práctica clínica mexicana también nos da sus recomendaciones, que es prácticamente lo mismo que les acabo de comentar. Muy importante el registro cardiotopográfico, el Doppler del arterio umbilical. Y si hay existencia de sospecha de infección intramniótica, pues sus cultivos y pues la interrupción del embarazo. Que la tensión arterial está menos de 65 y la lactato está más de 2, estamos en choque séptico, paciente que tiene que ingresar a terapia intensiva. Entonces, ¿qué es lo mejor? Prevenir. No hay evidencia suficiente del afeitado perineal previo al parto vaginal. No recomendado la profilaxis antibiótica durante el segundo o tercer trimestre porque esto sí puede llevar a una infección al término del embarazo y que ya sea resistente y que no se vea choque séptico. Realización de tacto vaginal cada 4 horas durante el primer periodo del trabajo de parto. Muy importante el control prenatal, la higiene y el lavado de manos. Entonces, lo más importante es prevenir. Entre nuestras conclusiones, prevenir, identificar, saber bien cuáles son los cambios fisiológicos del embarazo y con base en eso buscar esas profundas alteraciones circulatorias, metabólicas y celulares y posteriormente tratar con vasopresores, cristaloides de acuerdo al protocolo Rose, antibiótico, tromboprofilaxis y pues lo que se vaya necesitando también para el control de la causa de la infección obstétrica con estas pacientes. Bueno, pues no sé si haya dudas, preguntas, comentarios.